Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y gracias a los ponentes por compartir su experiencia con nosotros. Entonces, en primer lugar, nos va a comentar su trayectoria profesional Pablo Mir. Os presento un poco, sin hacer demasiado spoiler, pero Pablo Mir es neurólogo especialista en trastornos del movimiento en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. También es profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y además es el investigador principal del Grupo de Trastornos del Movimiento en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Un grupo de investigación reconocido a nivel internacional por su investigación en el campo de trastorno de movimiento y en particular en la enfermedad de Parkinson. Entonces, creo que es de gran interés escuchar cuál ha sido su trayectoria profesional y sobre todo su perfil, ¿no?, clínico e investigador que le permite hacer una investigación clínica, experimental y translacional de primer nivel en el campo de trastornos del movimiento. Entonces, bueno, doy paso a Pablo, que nos comentará en primera persona cuál ha sido su trayectoria. Bueno, muchas gracias, Laura, y enhorabuena a la Comisión de Dinamización y Mentorización de Cibernet por organizar esta jornada, ¿no?, en la que vamos a dar un poco cada uno de nosotros pues, nuestra visión de cómo hemos empezado desde el inicio, ¿no?, nuestra carrera investigadora, ¿no? Y en este sentido, pues yo soy clínico y os voy a hablar del perfil clínico investigador, ¿no?, de cómo alguien que es clínico pues empieza la investigación. Os voy a contar un poco lo que yo hice en mi época y también cómo ha evolucionado los tiempos y cómo se puede hacer ahora, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros los clínicos pues estudiamos medicina, ¿no? Y posteriormente pues hacemos el MIR y hacemos la residencia, ¿no?, de la que sea, en mi caso de neurología, ¿no? Entonces, ahí ya está la primera cosa, que uno hace una residencia y tiene que elegir el sitio donde hacer la residencia, ¿no? Ahí me hicieron, yo visité pues, Madrid, Barcelona y finalmente realicé la residencia en Sevilla. Y una de las cosas que me quedó claro es que durante la residencia hay que formarse muy bien como especialista en lo que va a ser. Es decir, si vas a ser neurólogo, como neurólogo, no te puedes dedicar full time a investigación ni nada de eso, porque lo principal de la residencia es formarte clínicamente como en la especialidad que sea. Y si acaso, después pues formarte ya en investigación o empezar a hacer tus pinitos de investigación durante la residencia, pero desde luego que el objetivo de la residencia debe ser la formación clínica. Claro, una vez que uno hace la residencia, el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué quiero hacer?, ¿no? Y entonces hay básicamente dos posibilidades. Una es ser clínico puro, que es lo que hace la gran mayoría de gente que hace la residencia, y entonces pues coger un contrato de neurología general, en mi caso, y pues pasar consultas, etcétera, o intentar formarse en investigación y en una parte, en un campo concreto dentro de la neurología, ¿no? Y en este sentido, pues es lo que yo decidí, formarme específicamente en trastornos del movimiento. En aquel momento no existía el programa Río Ortega como tal. Había salido un programa piloto, pero no el Río Ortega, que para que que no lo sepáis, el Río Ortega es un programa de formación en investigación para gente que ha hecho la residencia. Entonces no existía eso y la única forma de formarse específicamente en un campo era irse fuera. Y en ese sentido es lo que hice, pues me fui como la formación especializada en trastornos de movimiento, pues la realicé en Londres, en, en lo que fue lo que llaman fellow, un research fellow en trastornos del movimiento, en el cual se compatibiliza una formación en investigación con una formación clínica. Y en este sentido, pues adquirí una formación clínica en trastornos del movimiento, pues pasando consultas y demás, y en investigación me formé fundamentalmente en investigación en humanos con una técnica de estimulación magnética transcraneal que me hizo pues, poder hacer experimentación en humanos y demás, y que después me llevaría a hacer la tesis y demás. En este contexto, y una vez que estaba allí, ya llevaba 2 años en Londres, pues
surgieron ya de forma arreglada lo que ahora son los contratos Río Ortega. En aquel momento se conocían como contrato post-MIR o post-residencia, y decidí aplicar o solicitar ese contrato post-MIR del Instituto de Salud Carlos III, y lo solicité como jefe de grupo con José López Barneo, que como todos conocéis o la mayoría es un investigador básico. Y entonces en aquel momento estos contratos post-MIR o los actuales Río Ortega tenían una duración de 3 años. Ahora solo tienen una duración de 2 años, y en esa duración de 3 años que tenían te permitían hacer una estancia en el extranjero de 1 año. Y en este sentido, pues tuve una formación experimental con modelos animales con López Barneo en su grupo, con modelos de Parkinson con ratas con 6-hidroxidopamina. Por otro lado, el año que estuve que volví a Londres, pero a otro centro para formarme específicamente en neuroimagen, porque veía que aparte de la neurofisiología que me había formado y la parte más experimental de modelos animales, necesitaba una formación en imagen. Y también aproveché para esta vuelta a Sevilla después de estar en Londres para montar lo que es la estimulación magnética transcraniana, que es básicamente lo que había aprendido allí en Londres, pues copiar ese laboratorio que tenían en Londres y montarlo pues en Virgen de Rocío, y ya empezar a montar lo que sería la unidad de trastorno del movimiento de Virgen de Rocío, que hasta entonces era simplemente una consulta en la que se veían todo tipo de trastornos del movimiento. Pues empecé a montar lo que sería la unidad, ¿no? En este sentido, ya una vez que acabé el contrato post-MIR, que el contrato post-MIR o el Río Ortega tiene 50% de investigación y 50% clínica, pues ya pues monté la unidad y demás, y pasé a ser facultativo especialista de área con intentando hacer actividad asistencial, investigación y docencia. ¿Qué ocurre? Que claro, en aquellos momentos no es como ahora que existe el Río Ortega, y después del Río Ortega existe una vía clara de clínico investigador, que es a través del contrato Juan Rodés. En aquel momento, una vez que se acababa el Río Ortega, el POSMIR, pues te contrataban como asistencial, ¿no? Por lo tanto, pasé a tener consulta todos los días de 8 a 3, donde hacía mi actividad asistencial, y por las tardes, noches y fines de semana, pues era cuando le dedicaba tiempo a la investigación para montar lo que fue el grupo y demás. Esto, como digo, ha cambiado mucho. Ahora la situación es mucho mejor, en el sentido de que después de Río Ortega puedes tener un Juan Rodés que es 50% del tiempo en clínica y 50% de investigación. Y también intentar entrar haciendo docencia, ¿no? En cuanto a la actividad asistencial, pues básicamente en aquellos años, pues en el 2007 y demás, pues ya montamos la unidad de trastorno del movimiento, que al principio éramos 1, 2, fuimos creciendo poquito a poco. No se hacía cirugía del Parkinson en nuestro centro, y con los cirujanos pues pudimos montar lo que es la cirugía de Parkinson y el equipo multidisciplinar de cirugía de trastorno del movimiento. Y poco a poco, pues esta unidad, que al principio era una unidad de 1, pues fue creciendo y aumentando, y nos convertimos a lo largo de los años pues en una unidad de referencia nacional para enfermedades raras que cursan con trastorno del movimiento, y realmente ahora es una unidad tanto de referencia regional, nacional, incluso estamos de referencia europea, y vemos un gran número de pacientes, ¿verdad? Pero como lo que se centra en la charla en investigación, pues voy a contar un poco cuáles fueron los pasos de investigación, ¿no? Lo primero es que al principio, claro, la investigación la empecé a hacer en el contexto del grupo de López Barneo, en un sitio que teníamos, y tuvimos la suerte de que en aquel momento, este era el grupo de investigación que éramos entonces, en el 2007. Yo estaba full time de clínica, y tenía una pollata, o media pollata, mejor dicho, dentro del laboratorio de López Barneo, y una mesa que compré en el Carrefour, en aquel momento Continente, y la monté y me dejaron, bueno, la mesa, pues sentarme ahí, y tuve la suerte
que en aquel momento, bueno, pues ya teníamos, aquí podéis ver a la izquierda los equipos, que lo tenía montado en la misma consulta. Entonces, como por la mañana me pasaba la consulta y por la tarde los equipos de estimulación magnética transcranial hacíamos los experimentos por las tardes, ¿no? Y tuve la suerte de que dos residentes de neurofisiología, que era Paolo y Paco Palomar, pues que quisieron hacer la tesis conmigo y le enseñé lo que fue todo lo que es la experimentación con estimulación magnética transcranial y demás para hacerlo, igual que Fátima Carrillo, que fue la primera neuróloga que siendo residente se incorporó con nosotros y aparte, bueno, pues estaba más gente y una incorporación vital en nuestro grupo fue Piluca Gómez Garre, una genetista que se dedicaba a genética en epilepsia, estaba en Madrid y que por razones y circunstancias familiares vino a Sevilla, hicimos un tándem estupendo, ella se cambió de epilepsia a trastorno de movimiento y en esa pollata que os comenté que teníamos, pues compramos una máquina, la Light Cycler, que, pues, y alguna cosa más y empezamos pues compartiendo la mesa y la pollata, Piluca y yo, por un lado para la parte ya más de laboratorio y haciendo más neurofisiología con Paolo Porcacha Paco Palomar, etcétera. El grupo hubo un cambio radical, por así decirlo, porque no teníamos de no tener espacio a ya tener un laboratorio mediano cuando se construyó el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ahí ya pues fuimos más gente, pudimos tener ya técnicos de laboratorio y ya el grupo fue creciendo, ya con un laboratorio mediano. Posteriormente, a lo largo de los años, pues el grupo cada vez fue creciendo más y ya pues teníamos muchos perfiles, desde biólogos, bioquímicos, bioingenieros, etcétera, y psicólogos, y realmente el grupo ha ido creciendo de forma sustancial y actualmente seguimos con el mismo espacio. Tenemos un laboratorio mediano y una sala en la que están sobre todo los ingenieros y demás. Ahora, actualmente, nuestro grupo somos 40 personas. No cabemos, por lo tanto, en el laboratorio mediano que tenemos, por lo tanto, lo que hacemos es que mucha gente teletrabaja o hacemos turnos de que un día teletrabaja y ese día, pues, el que no está, pues, ocupa el sitio la otra persona, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo los días que paso consulta, pues viene Piluca Gómez Garra y está en mi despacho y muchos de esos días y los otros días teletrabaja y demás y hay mucha gente que está haciendo análisis y demás y que teletrabaja, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos desde el punto de vista de investigación? Pues básicamente nos centramos en los trastornos de movimiento, ¿no? Por lo tanto, como he dicho, es un grupo muy multidisciplinar en los que hay neurólogos, biólogos, ingenieros, psicólogos, neurofisiólogos, biotecnólogos, neuropediatras, enfermeros, vamos, hay de todo, ¿no? Y eso es lo bueno, que compartimos los unos con los otros, estamos ahí conviviendo el día a día y aprendemos los unos de los otros y al final nos permite hacer pues esta investigación translacional, ¿no? El objetivo es estudiar la etiopatogenia y fisiopatología de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, sobre todo enfocado a una medicina de precisión y al final llevar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y desde un punto de vista de cómo está estructurado el grupo, pues tenemos una línea de investigación en genética, una línea de neurofisiología, otra en neuroimagen y una más clínica, pero al final muchos de los proyectos son interlíneas. Aunque tenemos estas líneas, realmente muchos de los proyectos son interlíneas y vemos las características genéticas en relación con la neuroimagen o con la neurofisiología o con la clínica y como algún ingeniero que estaba en nuestro grupo decía que lo que estamos nosotros haciendo un tipo de investigación de 3.0, ¿no? En la que unimos todo lo que es la investigación en el campo de estudio específico junto a la matemática estadística, la ingeniería y ciencia de computación y nuestro grupo estaría un poco ahí. Bueno, pues esto es un poco la visión general de un clínico investigador, de cómo pues en aquellos tiempos pues hemos ido montando el grupo. Hoy día un poco enfatizar que es más sencillo,
porque existe ya la carrera de clínico investigador bien pautada a través del contrato Río Ortega con su posterior Juan Roder, a través de Carlos III, y en algunas comunidades como la comunidad autónoma andaluza y otras. Después la figura clínico investigador, que es un clínico que tiene el 50% de investigación, de tiempo para investigación. Si no se tiene esa figura y se tiene un contrato clínico puro, existe una cosa que se llama la intensificación de investigación, que es que dan dinero para contratar a medio especialista o medio neurólogo en mi caso, para que haga la mitad de tus consultas y tú puedas hacer investigación durante ese tiempo. Por lo tanto, un poco a los clínicos investigadores que pueda haber y que decirle que no hoy día se puede ser clínico investigador sin tener que hacer, está muy bien pautada la carrera y no hay que a lo mejor hacer un sobreesfuerzo, que siempre la investigación va a ser un sobreesfuerzo, pero que se puede llevar con una vida normal, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sin más, pues ya dejo y de paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, creo que es un modelo, ¿no? No solo para médicos, sino para cualquier investigador, y que con mucho esfuerzo y perseverancia podemos conseguir lo que nos propongamos, con mucho esfuerzo, como Pablo. Bueno, doy paso al siguiente ponente, que es Eva Carro. Eva es licenciada en biología y actualmente es la investigadora responsable del grupo de enfermedades neurodegenerativas del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Su trabajo de investigación es también en la neurología, pero ella se centra principalmente en Alzheimer y otras demencias. Entonces, bueno, ella en primera persona ya nos cuenta mejor sobre su trayectoria. Adelante, Eva, cuando tú quieras. Ya empiezo a tener problemas. ¿Qué me pasa a mí con mi...? ¿Por qué no me sale compartir? No me está activado ahora compartir. A ver. Le doy a compartir y no me está activado compartir. ¿Por qué? Tienes tu presentación abierta, a lo mejor intenta cerrarla y demás. Ciérrala a ver si. No sé. A ver. La tengo abierta, pero no la veis. No, no vemos nada. ¿El botón de compartir lo tienes activado? Es que no me sale activado. Me está en gris y entonces no me deja activarlo. Pues no te sé. ¿Por qué? Eva, si no te sale y tal, pues lo que podemos hacer es que me envíes o nos envíes la presentación y la compartimos nosotras. Sí, antes salía. Ese es raro porque, claro, antes de empezar antes sí te iba. sí podías. A ver, te la reenvío. Te la acabo de enviar, Patricia. Vale. ¿Queréis que empecemos con Luisma mientras que, porque no me ha llegado todavía? Sí. Si Luisma puede compartir, así estos 5 minutillos. Me parece bien. Bueno, pues entonces os presento al último, bueno, al tercer ponente de hoy, que es Luis María Escudero. Él es profesor titular de la Universidad de Sevilla en Biología Celular e investigador responsable del Grupo Mecanismos de Organización Tisular del IRIS. Incluso me ha parecido muy interesante porque ha publicado un libro, Se enroscan las caracolas, con tal de acercar este mundo de las matemáticas presentes en la naturaleza, y plantea también la importancia de la multidisciplinaridad tan importante en la ciencia actual. Entonces, bueno, Luis María, si quieres ya comenzar y explicarnos tu trayectoria. Vale, ¿se ve la presentación?
Se ve perfectamente, sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a contar muy resumidamente cómo he llegado aquí y dónde estoy. Y luego voy a intentar aportar información sobre lo que sería las formas de entrar y estabilizarse en la universidad, ¿no? Que es más o menos lo que hemos hablado, que puede ser como mi experiencia. Nosotros estamos en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, igual que Pablo, y también en la Facultad de Biología. Y tenemos el laboratorio dividido en dos, porque en la Facultad de Biología está la parte computacional del laboratorio y en el IBIS está la parte experimental. Trabajamos en cosas de biomedicina, en cosas de biología del desarrollo, bastante general, pero no voy a entrar mucho en eso. Aquí os cuento lo que sería mi carrera, ¿sabes? Yo empecé la tesis en Madrid en 1998. Esto lo podéis ver aquí. Sería una etapa predoctoral, estándar de ciencia básica. Trabajaba con moscas en el CBM y de ahí seguí trabajando con moscas, otra vez, ciencia básica en el postdoc, y ahí me fui a Cambridge en Reino Unido, donde, bueno, tuve una suerte de poder tener varios contratos, becas, que me permitieron, pues, estar 5 años por allí. Y ahora llega la parte complicada, que es cuando tú has hecho un postdoc que ha salido más o menos decente y como te gusta la tortilla de patata, el salmorejo y eso, pues quieres volverte a España. Y aquí es donde empieza la carrera para intentar estabilizarse. En 2011, en 2010 yo vuelvo a España y en 2011 consigo un contrato Miguel Servet, que supongo que todos conocéis. En aquel momento el Miguel Servet parecía tener estabilización, pero como son las cosas, justo después de mi año, esta estabilización que dependía de Carlos III se transfirió a las autonomías y ahí hubo un poco de todo. Un poco de todo en las que no estaba claro cómo eran las estabilizaciones, dependía un poco, era todo en el aire, con lo cual salté y enlacé 3 años del Servet con un contrato Ramón y Cajal. El contrato Ramón y Cajal está asociado a la Universidad de Sevilla, en concreto al Departamento de Biología Celular, y ahí es donde entra mi carrera, ¿no?, como profesor de universidad, porque una vez que empiezo con el Cajal, ya empiezo a impartir docencia y a hacer una carrera como profesor en la universidad. ¿Está todo? Es que no os veo, pero ¿va todo bien? Sí, se te escucha bien. Todo bien. Vale, es que no sabía si se estaba acordando. Sí, Perfecto. no, tranquilo. Bueno, pues después de los 5 años me consigo unas plazas que serían contratado doctor interino, una plaza de contratado doctor y ahora mismo soy profesor titular, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues eso es lo que voy a explicar. Tú, para conseguir estabilizarte en la universidad, tienes que pasar por una serie de pasos que se llaman las acreditaciones. Y las acreditaciones dependen de una agencia de evaluación, que es la ANECA. Aquí os dejo el link, donde hay un montón de información de cómo conseguir, digamos, estos papelitos que te permiten participar de los concursos de profesor de universidad, ¿vale? Aquí es donde tenemos las posibles entradas en la universidad para una persona joven, ¿vale? No he puesto la siguiente, que sería catedrático, pero una persona que está iniciando su carrera en la universidad puede entrar en la universidad con una plaza de ayudante doctor, puede ser un profesor permanente laboral, que antes se llamaba contratado doctor, o profesor titular. Cada uno de
de estas posiciones requiere una serie de méritos. Aunque ahora esto ha cambiado y ya no se puede uno acreditar, que sería la palabra adecuada para esto, de ayudante doctor. Ahora hay acreditaciones para permanente laboral y para profesor titular. ¿Qué es esto de la acreditación? Bueno, pues son una serie de méritos que tú tienes que acreditar para que te den un papel en el que dice que tú estás cualificado para tener una de estas posiciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la cosa en resumen? En resumen, tú en la universidad puedes entrar a través de un programa de investigación. Hay contratos de investigación postdoctorales más senior, los Ramones y Cajales, en algunas comunidades hay contratos propios y una vez que ya estás en la universidad empiezas a dar clases y eso te permite adquirir méritos para conseguir acceder en una de estas posiciones de profesor, ¿vale? ¿Cuáles son los méritos que te piden? Bueno, pues eso es lo que voy a explicar a continuación. Por un lado, tú necesitas una mezcla de investigación, docencia y otras cosas más. ¿Qué te piden en investigación? Bueno, pues te piden, por ejemplo, participar en proyectos de investigación. Mejor incluso si es la dirección de proyectos de investigación. Si son nacionales, mejor que si son autonómicos. Si son públicos, mejor que si competitivos, mejor que si son privados, ¿vale? Luego te piden artículos científicos. Dependiendo de tu área, por donde lo vayas a pedir, dependiendo de la acreditación que necesites, pues necesitas más o menos artículos científicos y también que en esos artículos científicos pues tenga posiciones, digamos, relevantes o que haya pocos autores. Eso depende. Y que esos artículos sean de cuartil 1 o cuartil 2, ¿vale? Y ahora últimamente también están viendo que puedas tener actividades que tengan que ver con la difusión de la ciencia, ¿vale? Eso sería la parte de investigación. Luego tenemos la parte de docencia. Bueno, pues ahora han cambiado algunos criterios y por un lado lo que tú necesitas es, y siempre ha sido así, es acumular horas de clases. Esa acumulación de horas de clase pues lo tienes que haciendo año a año, impartiendo docencia en la universidad. Esa docencia, bueno, pues puede ser de teoría, de prácticas, incluso teórico-prácticas y todo esto. Pero ahora también te piden en algunas universidades que unos certificados en los que tú te autoevalúas la docencia y te ponen como un sello digamos, de que eres un buen docente, ¿vale? Algunas cosas son difíciles de entender si no estás en este mundo y estando en este mundo también son difíciles de entender. Pero, por ejemplo, yo para mi última acreditación tuve que rellenar 5 páginas de cómo me veo yo dando clases y qué es lo que hago tan bien y qué es lo que no hago tan bien. También se valora en la docencia que seas coordinador de las asignaturas donde impartes y que seas a lo mejor pues profesor de teoría más que de práctica o que tengas una docencia en diferentes grados, un poco de todo, ¿vale? Luego hay un epígrafe más donde realmente es como una mezcla entre la docencia y la investigación. Se valora que supervises, por ejemplo, alumnos internos o que dirijas TFG, TFM y, por supuesto, pues se valora las direcciones de tesis. Esas son cosas que están como en la interfase entre la investigación y la docencia y también se valoran. Igual que también se valora que tú seas capaz de comunicar tu ciencia. Y aquí hago un poco de publicidad del libro que hemos mencionado antes y también de que nosotros en un momento dado descubrimos una cosa que se llaman los escutoides que han llegado incluso a salir en un cómic de Marvel de los Cuatro Fantásticos. Esto sería un ejemplo bueno de que nuestra ciencia, lo que hemos hecho en el laboratorio, ha llegado a la sociedad. Una cosa bastante divertida. Y por último, en un momento dado, conforme vas avanzando en tu carrera, también te van a pedir gestión. Y es algo que, bueno, es así, es algo que va a pasar. Y muchas veces, pues para ascender en esta carrera, pues te van a decir que sería bueno que tuvieras esos cargos de gestión en comisiones de evaluación, en juntas de facultades,
secretaría o dirección de departamentos y todo eso. Aunque eso queda un poco lejos y eso, bueno, pues se valora sobre todo ya cuando se puede intentar alcanzar la acreditación de catedrático, ¿vale? Entonces, todo esto es mi explicación de cómo se hace, ¿vale? Pero lo que yo quiero mandar el mensaje es ahora. Esta es la parte importante de esta charla. Todo lo demás no tiene mucho sentido si cuando vosotras entréis, pongáis en contacto con una universidad, esa universidad no tenga un plan de estabilización. Aquí es donde hay que poner todo el interés y todo, digamos, la posible negociación con esa universidad. La universidad debe garantizar que cuando vosotros o vosotras entréis en uno de estos contratos de investigación que pueda hacer que te unas a la universidad, que empieces tu carrera docente en esa universidad, pues que te garanticen que van a abrir una plaza gracias al contrato que tú has conseguido. Y eso pues no pasa en todas las universidades. Aquí en la Universidad de Sevilla sí pasa con un montón de contratos, por ejemplo, un Cajal o un Emergia, que sería el equivalente autonómico, incluso con un contrato Marie Curie. Todos esos contratos están dentro del plan de estabilización. Con lo cual, las personas que adquieren uno de esos contratos, pues van a estar, digamos, en el camino en el que se va a abrir una plaza que puede ser con su perfil. Pero en otros sitios eso no es así. Y eso es algo muy, muy importante, porque da igual que tú consigas todos los méritos, que luego conseguir una plaza en la universidad, pues depende de que la universidad abra una plaza, ¿vale? Y hasta aquí sería la charla, lo que os quiero contar, y después, pues cualquier tipo de pregunta, sobre todo práctica que tengáis, estaré encantado de comentarlo. Muchas gracias, Luisma. Ha estado fenomenal. Toda esta parte de docencia y demás, que también seguro que hay mucha gente interesada y ha estado genial. Y bueno, voy a intentar compartir yo la presentación de Eva, ¿vale? Como ya ha presentado antes mi compañera Laura a Eva, para no retrasarnos mucho más, voy a intentar compartirlo yo. Tengo aquí la presentación ya descargada y vamos a intentarlo. Eva, ¿estás por ahí? Por si... Sí. Vale. Sí. Es que a mí me sigue apareciendo en gris el simbolito de compartir. A ver, ya estáis viendo en mi pantalla, yo creo. A ver, esto por otro lado. ¿Ahora estáis viendo Sí, la vemos. la presentación? ¿Para pasarla lo tendrías que hacer tú o lo... Sí, eso lo tengo que hacer yo. Te voy diciendo. No pasa nada. Venga, pues lo siento mucho por mi torpeza informática. Y bueno, pues yo os voy a contar un poco sobre mi experiencia, pues un poco alternativas, porque veréis que hay un poco de todo del investigador básico. Entonces, en la siguiente diapo, como la gran mayoría, cuando yo hice biología e hice también la tesis en la Universidad de Santiago de Compostela, y como os decía, como la gran mayoría, cuando lees la tesis, pues dices, bueno, pues ahora me voy a hacer un postdoc fuera y tal. Espera un segundito. Porque aquí un poco es el mensaje de mi presentación, que muchas veces planificas las cosas y después surgen alternativas que te hacen cambiar esa trayectoria que tenías fijada. Yo casi tenía ya el grupo para irme sobre fisiología de la hormona de crecimiento era en Cardiff, en Inglaterra, pero resulta que pues estas cosas que pasan, en el tribunal de mi tesis doctoral, pues estaba Ignacio Torres Alemán, que muchos de vosotros conoceréis, también IP del Cibernet, y pues me propuso, oye, vente a mi grupo. Entonces ahí es donde activo el siguiente simbolito. Me dijo, pide una beca
hay becas, en aquel entonces eran becas postdoctorales de la Comunidad de Madrid, y vente para mi grupo porque, bueno, pues le gustó un poco el perfil de lo que estaba trabajando, y allá que me voy. Creo que tiene, si le das en la siguiente, bueno, pues un poco las características de aquel entonces, en pesetas, madre mía, pero esto un poco chascarrillo, eran 250.000 pesetas al mes, que era un sueldazo en aquel entonces. Bueno, eso es otro tema. Bueno, eran becas anuales, pero que se prorrogaban hasta 3 años. Posteriormente, si le das, bueno, estos son no vamos a entrar en ello, son las características que solicitaban. Hice también en este periodo, durante este periodo postdoctoral, hice una estancia en el Ring Neurology Institute en UCLA. Y la siguiente que digo, aquí en el 2001, cuando se me acabó esta beca postdoctoral, pues conseguí un contrato postdoctoral I3P, que creo que lo pongo después, sería el equivalente a lo que después fueron el programa JAE. Entonces, era un contrato de 3 años de duración. Bueno, pues continué trabajando en el grupo de Ignacio Torres Alemán, en el Cajal, y en la siguiente hago también una estancia en el Instituto Pasteur con una EMBO Short Term, y en el 2003 pues consigo un contrato ramo y cajal, bueno, que de hecho Luis Mari lo ha comentado antes también. Creo que si le das la siguiente, pues también un poco las características que tenían estos contratos, bueno, que tenían y que siguen teniendo. No creo que hayan cambiado mucho en cuanto a exigencias y a puntuación, valoración de la contribución científica del candidato, del proyecto, las estancias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues durante todo este periodo, esta estancia en el Cajal, pues la verdad es que científicamente pues, fue muy, muy productivo. Y en la siguiente diapositiva, bueno, hace referencia este es un aspecto, mira, este es un aspecto importante con respecto a los contratos Ramón y Cajal, que aparte de la financiación que tenían para el candidato, los 5 años de duración, llevaban también como una bolsa de una financiación que en aquel entonces, perdonad, desconozco si sigue manteniéndose, en aquel entonces era de 6.000 euros, bueno, pues para ayudar en el establecimiento de las líneas de investigación en este caso, bueno, pues de los beneficiarios de este tipo de contratos. Y aquí aunque pongo lo de 5 años de duración, me pasó un caso concreto, y es que me contabilizaron los años con el contrato I3P anterior, con lo cual a mí a los 3 años se me iba a acabar el contrato Ramón y Cajal. A día de hoy me sigue chirriando un poco esta situación, y bueno, entre esto y que consideré que
estancia, mi periodo de formación en el Cajal, pues como que había llegado a un punto en que había que cambiar, había que probar otras experiencias, y lo que hice fue, en la siguiente diapositiva, solicité y conseguí un contrato Miguel Servet, que en aquel entonces todavía no se llamaba Miguel Servet. Entonces, bueno, pues era una oportunidad para enfocar un poco más la investigación, un poco más translacional. Yo, como os decía, durante estos años, 6 años o casi 7 años en el Cajal, pues evidentemente mi investigación era una investigación meramente básica, pero ya empezamos en el 2002 publicamos un Nature Medicine en enfermedad de Alzheimer, en terapia de enfermedad de Alzheimer. Entonces ya me picaba el gusanillo de buscar una mayor translacionalidad a la investigación. Y entonces, bueno, pues conseguí este contrato. Si le das a la diapositiva, a la siguiente, sí, no, a la anterior. Ahí. Eran contratos, en aquel entonces eran contratos de 6 años, era un solo programa. En las siguientes vamos a ver las diferencias con el momento actual. Eran 6 años de duración, era menos financiación que el Ramón y Cajal. Pero en lugar de los 6.000 euros de esa bolsa que tenía el Ramón y Cajal de 6.000 euros, estos tenían 40.000 euros para crear laboratorio. Y la verdad es que fueron especialmente útiles porque yo me trasladé, bueno, pues también como se ha comentado también anteriormente, es bastante común esta situación de que te trasladas a un sitio en que no hay laboratorio. En el 12 de octubre no había laboratorio. Empecé también compartiendo un trozo de pollata con un ordenador y, bueno, pues hubo que comprar todo, y con esos 40.000 euros pues puedes comprar el material básico de laboratorio, desde neveras a pequeño aparataje, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente. A los 6 años del contrato, a Miguel Servet, tras la evaluación final, pues conseguí lo que es la estabilización como investigador del Sistema Nacional de Salud. Y en la siguiente, ahí es donde hago la diferencia con cómo es actualmente los contratos Miguel Servet, que no, en la siguiente más, creo que es en la siguiente más. Aquí, este es mi perfil. Cuando yo tuve este tipo de contrato, era un solo periodo de 6 años. A los 3 años tenía una evaluación parcial y al final de los 6 años una evaluación final, y si la pasabas, te estabilizaba. Entonces, en la siguiente diapositiva creo que es donde se hace, sí, aquí la diferencia con la situación actual, que los Miguel Servet es un programa con 2 periodos, un llamado Miguel Servet 1 y el Miguel Servet 2, y en total 5 años de duración en lugar de 3. Esas son las pequeñas diferencias. En la siguiente diapositiva. Bueno, pues a partir de mi estabilización en el 2011, bueno, pues conseguí ser IP del grupo del Cibernet en el 2016, lo que comentaba también antes Luisma, que también es necesario meterte en el ámbito de la gestión, miembro de la comisión de investigación, del comité ético, coordinadora del área 8, etcétera, etcétera. Y en la siguiente diapositiva
Llegado a este punto, yo en el 2011, como os decía, me estabilicé. En aquel entonces había 3 categorías en función de los, bueno, pues de los resultados que habías obtenido, A, B y C. Me estabilicé en la categoría A. Me estabilicé con un sueldo de 42.000 euros al año, que, sin embargo, con respecto a los Miguel Servet que entraban en la categoría, en el programa 2, o sea, que habían pasado solo los 3 primeros años, bueno, pues había, digamos, una ligera diferencia que, bueno, pues que nunca se iba a igualar. Entonces, entre estos detalles que bueno, que al fin y al cabo, pues todos también tenemos que mirar por nuestra economía, entre estos temas personales, y a pesar de que, bueno, pues efectivamente yo tenía un puesto estable, pero bueno, pues decidí que había que cambiar, que había que, pues, pasar también esta etapa y probar otra nueva. Y entonces, en la siguiente diapositiva os comento que, pues, en el 2021 pues me presento a una oposición de científicos titulares de OPI y la saco, y desde entonces estoy en el campus de Majadahonda, en el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, bueno, pues digamos que la foto final pues es un poco reflejo, repito, personal, son las opciones que yo he decidido, no, evidentemente no tienen por qué ser las que comparta todo el mundo, pero creo que es un poco la situación de la investigación y sobre todo de la investigación en España, que es que muchas veces tienes que estar probando, saltando de un lado a otro hasta tener realmente una estabilidad, una estabilización. Pero yo, desde luego, y sobre todo a la gente joven que estáis en fase, pues, más postdoctoral, más jóvenes, os animo a que hay que aplicar a todo, probar todo, trabajar mucho, pero no desanimarse, y que hay opciones, pero que es esto es como la Vuelta Ciclista a España con los puertos de montaña y todas estas cosas. Bueno, nada. Y creo que en las siguientes diapositivas tengo pues un poco las fotos de los primeros años en el 12 de octubre, en el Instituto de Investigación del 12 de octubre, con los clínicos, cómo fue cambiando a lo largo de los años, saliendo, incorporándose gente, y la última, pues los que somos ahora mismo en la unidad de neurobiología de aquí de Majadahonda. Y bueno, y muchas gracias, y cualquier comentario, pues encantada de responder.